¿Alguna vez alguien te has dicho que está bien enojarte con Dios, que Él puede aguantar tu enojo? O tal vez te has enojado con Dios pensando igual que no hay problema de enojarte con Dios porque Dios puede aguantarlo. En este video vamos a hablar acerca de este tema. Gracias mis queridos amigos por estar aquí. Bienvenidos a Gracia y Verdad. Este canal tiene el propósito de glorificar a Dios a través de la exposición de su palabra. Queremos mantener la fidelidad de lo que dice la Biblia. Queremos ver qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestra vida diaria. Si te gusta este video, por favor pon un like abajo y suscríbete a mi canal para que puedas recibir más contenido así, o déjame un comentario. Pero vamos a empezar ahora. Bueno, mis amigos, este tema o la pregunta si está bien o no enojarse con Dios es algo que yo he tenido una experiencia con esta idea. En el 2011, nuestra hija se murió de cáncer cuando tenía solamente 4 añitos y fue un tiempo muy difícil para nosotros en nuestro tiempo de luto, de tristeza. Y yo recuerdo que una vez alguien me acercó diciendo lo que iba a pasar con mi tiempo de luto, mi tristeza. Y él me dijo que yo iba a enojarme con Dios y eso estaba bien porque Dios puede aguantarlo. Entonces él me dijo, no te preocupes de enojarte con Dios porque Él puede aguantarlo. Y desde entonces yo he escuchado muchas veces de algunos cristianos que dicen igual, que está bien enojarse con Dios porque Él es Dios y Él puede aguantarlo. Pero esto me hizo pensar qué es lo que dice la Biblia acerca de enojarse con Dios. ¿Es algo que sí está bien, que no debemos preocuparnos por hacerlo, o es que dice otra cosa en la Biblia? Entonces, en mi experiencia, después de haber leído y estudiado las Escrituras y después de madurar más en mi fe, en mi entendimiento de Dios, de su carácter, de sus atributos, de sus caminos, yo llegué a la conclusión de que no está bien enojarse con Dios, aunque es Dios y sí, Él puede aguantar nuestro enojo, Él puede aguantar todo porque Él es Dios, pero no significa que está bien enojarse con Dios. Y la razón por la cual nosotros a veces nos enojamos con Dios, yo creo que revela nuestra ignorancia de Dios. Y cuando yo uso esta palabra ignorancia, no estoy tratando de condenarnos, porque muchas veces pensamos en esta palabra ignorancia como si fuera algo malo. Pero la verdad, ignorancia simplemente significa que no tenemos todo el entendimiento de algo. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos acerca de Dios, acerca de las cosas de Dios. Hay mucho que todavía no entendemos. Entonces sí, tenemos mucha ignorancia con respecto a las cosas de Dios y a sus caminos. Pero yo creo que con respecto a enojarse con Dios, revela esta ignorancia, porque entendemos, mis amigos, que Dios es perfecto y Él es bueno en su carácter, Él es perfecto en sus caminos. Entonces, enojarse con Dios revela que no lo conocemos como nos gusta pensar. Es muy fácil decir, sí, yo conozco a Dios y Él me conoce a mí y yo pienso que Él siempre es bueno, que Él nunca hace algo mal. Pero lo que pasa es que cuando nosotros encontramos el sufrimiento en nuestra vida, a veces cuando nos enojamos con Dios,
la verdad es que no estamos diciendo más que sí, Él siempre es bueno. Porque cuando estamos enojados con Dios, estamos diciendo en otras palabras que Dios no ha hecho bueno en nuestra vida con algo específico, que Él ha hecho mal, que no hay sentido por lo que Él está permitiendo o Él está creando en nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de pensar de que está bien enojarnos con Dios. La Biblia habla del enojo, un enojo que no es justificado. Dice la palabra en Gálatas 5:20 que esas iras es un hecho de la carne. Es un hecho de la carne. Entonces no es algo digno de tener esas iras. Entonces, cuando alguien dice que no te preocupes, que Dios puede aguantar tu enojo, si tú quieres enojarte con Dios, hazlo. Yo diría que no deberíamos hacerlo, porque las iras es un hecho de la carne, es algo que no glorifica a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. El problema es que nuestro enojo con Dios nunca es justificado. Con otras personas tal vez sí, tal vez alguien hace algo mal y verdaderamente es algo mal y nos enojamos y tenemos la justificación, tenemos razón en nuestro enojo. Pero con Dios nunca jamás estamos justificados o es justificado nuestro enojo, nuestra ira contra Dios, porque dice la palabra que Dios es perfecto en todos sus caminos, que todos sus caminos son justicia. Entonces, si estamos enojados con Dios o cuando nos enojamos con Dios, no es un enojo justificado, no es un enojo que tiene razón, porque Dios nunca hace mal, Él nunca hace algo injusto. Así que mis hermanos, cuando nos enojamos con Dios, revela una ignorancia. Y la primera ignorancia que revela es una ignorancia de su santidad. Revela la ignorancia o la falta de entendimiento. Es otra palabra en vez de decir ignorancia, que a veces suena algo muy fuerte. Pero es igual, es una falta de entendimiento. Y cuando nos enojamos con Dios, revela una falta de entendimiento de su santidad. Dios es santo. Dice la palabra que Él es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Y no podemos pensar que está bien levantar nuestro puño contra un Dios santo, santo, santo. Que está bien expresar enojo y ira contra la autoridad suprema de la tierra. ¿Pensaríamos que está bien enojarnos contra una autoridad de la tierra? Tal vez contra un padre. Bueno, tal vez alguien dice que sí, no hay problema de enojarnos contra nuestros padres, mientras hay otros que dicen que nunca jamás podría enojarme con ira contra mis padres. O tal vez un jefe, ese es algo que podemos justificar de enojarnos contra un jefe. O tal vez un gobernante o un gobierno. Sabes que en algunos países, por ejemplo, yo era misionero por 6 años en Ecuador y es prohibido quejarse o enojarse en las oficinas del gobierno, las oficinas de los municipios. Es prohibido enojarse. Yo sé que aquí en los Estados Unidos que todos tenemos derecho de expresar nuestra opinión y eso, y vemos los videos en las oficinas públicas que una persona está enojándose, está quejándose, está causando mucho caos en la oficina y nos reímos. Pero en otros países, por ejemplo en Ecuador, es algo prohibido que la policía puede detenerle y echarle en la cárcel si estás quejándose contra
el proceso, una persona en la oficina, porque la persona en la oficina representa el gobierno, representa la autoridad suprema del país. Entonces hay una reverencia cuando alguien entra a la oficina municipio o una oficina del gobierno. Hay que respetar la autoridad de estas personas que representan el gobierno del país. Entonces, si nosotros pensamos que debemos respetar la autoridad terrenal, ¿por qué no pensamos que debemos respetar la autoridad celestial? ¿Por qué pensamos, ya que es Dios, ya que Dios es invisible, entonces Él no está presente para aplastarnos o para matarnos o azotarnos si nos enojamos y pensamos que, bueno, está bien, estoy muy furioso, estoy muy enojado y voy a expresar mi enojo contra Dios por lo que Él está permitiendo en mi vida. Y no pensamos mucho de hacerlo muchas veces. Entonces, mis amigos, tenemos que tener cuidado. Bueno, Dios sabe que somos frágiles, que somos débiles, que a veces nos enojamos sin razón. Sí, Él sabe, Él es creador, entonces Él sabe todo. Y es verdad que Él puede aguantar nuestro enojo. Sí, por supuesto, Él es Dios, Él puede aguantar cualquier cosa. Pero no significa que estamos bien para enojarnos contra a Dios, contra a su autoridad. Bueno, si tú has enojado con Dios una o muchas veces en el pasado, no es que Dios va a quitarte de la faz de la tierra, porque sí, Dios es misericordioso, Él tiene paciencia con nosotros. Si estamos en Cristo, entonces tenemos la asegurancia de su perdón. Y dice la palabra que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios que está en Jesucristo. Entonces, mis amigos, si te has enojado antes con Dios, sí, eres perdonado, por supuesto, por la sangre de Jesucristo, pero queremos madurar en nuestra fe. El propósito de este video es no para condenarnos si nos hemos enojado en el pasado con Dios, sino para ayudarnos en el futuro, saber y entender por qué no es justo enojarnos con Dios, por qué no tenemos ningún derecho de hacerlo. Entonces vemos en la Biblia, porque queremos ver qué es lo que dice la Biblia. Hay ejemplos, hay principios en la Biblia que nos enseña claramente que no está bien enojarnos con Dios. Y yo creo que sí hay ejemplos, hay principios, hay versículos. Entonces, unos ejemplos en el Antiguo Testamento tiene que ver con el pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto con Moisés. Vemos especialmente en el libro de Números que ellos estaban quejándose demasiado contra Moisés, pero dice la palabra que no fue solamente contra Moisés, sino fue contra a Dios. Entonces vemos un ejemplo en Números 21, versículo 5. Cuando el pueblo habló, dice el pueblo habló contra a Moisés y a Dios. Estamos muy familiarizados con la historia de Israel en el desierto. No era un buen tiempo para ellos y ellos siempre estaban quejándose que Dios nos trajo aquí, nos llevó aquí solo para matarnos porque estamos muriendo de hambre, de sed, de lo que sea. Entonces, vemos en esta historia que encontramos en Números que Dios tenía mucha paciencia con el pueblo. Por mucho tiempo, Dios no reaccionó contra ellos. Él le mostró su misericordia a través de proveer la comida, a través de proveer el agua, a través de proveer todo de sus necesidades. Pero
después de tantas quejas, entonces se acabó la paciencia de Dios y Él puso un castigo sobre ellos. Dice la palabra que ellos estaban quejándose de no tener comida, de no tener agua, o ellos estaban quejándose del liderazgo de Moisés y el sacerdote Aarón. Y dice la palabra que cuando ellos estaban quejándose después de tanto tiempo, que Dios mató a algunos por sus quejas. Porque sus quejas no solamente eran en contra del pueblo, de Moisés o del liderazgo, sino dice específicamente que sus quejas eran en contra a Dios mismo. Dice la palabra que Dios mató a algunos miles de personas por sus quejas. Entonces tenemos un ejemplo del peligro que hay cuando nos quejamos o cuando nos enojamos con Dios. No queremos decir que, bueno, ya que es Dios y Él es invisible, que Él puede aguantar mi enojo, mi ira, entonces no tengo problema de enojarme con Dios en cualquier momento. Vemos claramente en las Escrituras que no es bueno enojarnos con Dios. Y dice también, tenemos una exhortación en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:10, Pablo está refiriendo a la historia de Israel cuando él está hablando con la iglesia, con los cristianos, acerca de no debemos enojarnos unos con otros o no debemos expresar esas iras unos con otros. Es una advertencia, es una exhortación para nosotros hoy. Cuando él dice en 1 Corintios 10:10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Escucha la palabra, por el destructor. Entonces, mis amigos, es increíble nuestro Dios, el carácter, sus atributos, que Dios es amor, sí, que Dios es bueno, sí, que Dios nos ama, sí, que Dios es paciente, sí, Él es misericordioso, sí. Pero Pablo lo llama en este versículo como un destructor. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Que Dios es una autoridad suprema, que Él es Rey eterno, que Él merece una reverencia, un respeto. Y nosotros no tenemos derecho de expresar iras contra a Dios. Primero porque Él es la autoridad suprema y Él merece el respeto. Pero segundo, porque nuestra ira nunca es justificada. Porque Dios nunca ha hecho mal. Él no hace mal. Dice la palabra que Él solamente hace bien. Y Él hace todas las cosas para su gloria. Y dice la palabra en Romanos 8:28, y para nuestro bien. Entonces, aunque algo parece mal en nuestra vida, un sufrimiento, una tragedia, algo así, en los ojos de Dios, Él está usando y causando todas esas cosas para salir para nuestro bien y para su gloria. Entonces, nuestro enojo nunca es justificado con Dios. Es por eso que no debemos enojarnos con Dios. Y vemos estos ejemplos en el Antiguo Testamento y las consecuencias. Lo que pasó con ellos que se enojaron y se quejaron contra Dios. Entonces es algo peligroso. Y revela la ignorancia, cuando lo hacemos, revela la ignorancia de la santidad de Dios. Y debemos recordar que Dios es santo, santo, santo. Y si es prohibido levantar nuestra voz contra una autoridad del gobernante aquí en la tierra, ¿cuánto más debe ser prohibido levantar nuestra voz en contra a la autoridad suprema del universo, del Rey eterno? Entonces, mis amigos,
debemos tener cuidado con hacer esto. Y si te has hecho, si eres perdonado por la sangre de Cristo Jesús, y si Dios no va a matarte o aplastarte, pero queremos aprender de nuestros errores, de nuestros pecados, y como cristianos debemos tener el deseo de madurar en nuestra fe para que podamos glorificarlo más y más, y para que podamos ser transformados más y más a la imagen de Cristo Jesús. Entonces no vemos en las Escrituras en ningún lugar donde Dios está bien con alguien que se enoja con él. Y ya vimos los ejemplos del pueblo de Israel en el desierto. Y otra ignorancia que revela acerca de nuestro enojo con Dios revela la ignorancia o la falta de entendimiento de su soberanía, de la soberanía de Dios. Y esta palabra, la soberanía, significa el hecho de que Dios tiene control de todo, que Él controla todo y que Él hace todas las cosas bien para su gloria. Esa es la soberanía de Dios, que nuestra vida no es un resultado de chance y nada más, de la buena suerte, de la mala suerte. No, es que Dios controla todo en el universo. Él es soberano sobre todo. Y muchas veces cuando nos enojamos con Dios, revela que no entendemos sus caminos, no entendemos o no estamos confiando en sus caminos, en sus hechos, en su soberanía. No estamos confiando en su soberanía. Cuando nos enojamos con Dios, estamos diciendo, en otras palabras, que Dios no ha hecho algo bien en nuestra vida. Entonces, muchas veces, mis amigos, la pregunta no es solamente ¿por qué?, sino, y tal vez puedes identificarte con esto, es más como ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces, y cuando hacemos esta pregunta, en otras palabras, estamos implicando de que Dios no ha hecho algo bien en nuestra vida. Y peor, a veces, cuando levantamos nuestra voz, nuestro puño contra Él, estamos exigiendo de Él una respuesta, una explicación, pero más una respuesta, porque pensamos en nuestra mente que Dios hizo algo mal y Él me debe una respuesta de por qué Él hizo esta mala cosa en nuestra vida. Entonces, muchas veces pensamos que no es justo lo que Dios permitió en nuestra vida. Muchas veces pensamos, pero Dios, yo te amo, yo te sirvo, yo te adoro, pero Dios es soberano. Y el hecho de que sí hacemos estas cosas, que amamos a Dios, no significa que Dios no puede permitir un sufrimiento en nuestra vida. Él es Dios, Él es soberano, y tenemos que confiar en su soberanía. Porque la Biblia nos enseña claramente que Dios es perfecto en todos sus caminos, que todos sus caminos son justicia. Entonces, nuestro enojo nunca es justificado delante de Él. Y otra vez, para que podamos entender mejor, usando la Biblia, usando las Escrituras, porque no estoy aquí solamente para dar mi opinión. Mi opinión no vale nada. Lo que yo deseo entender es qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de la idea de enojarse con Él, si está bien o no. Y yo creo que la Biblia nos enseña claramente de que no está bien enojarnos con Dios. Y vemos un ejemplo bien conocido. Ese es el ejemplo de Job. Y bueno, ya sabemos la historia de Job, que él sufrió en una manera
increíble acerca de tantos sufrimientos, del fallecimiento de sus hijos, la destrucción de sus cosas, y fue permitido por Dios, Satanás lo hizo, pero fue permitido por Dios, y Job no sabía nada de lo que estaba pasando en el cielo, la conversación entre Satanás y Dios, en lo que Dios le dio a Satanás permiso de afligir a Job en esta manera. Entonces, y cuando Job, cuando él reacciona al primero, él estaba bien. Él dice, es una canción bien famoso, que bendito sea el nombre de Dios, o bendito sea el nombre del Señor. Y el coro que dice que Él nos ha dado y Él nos ha quitado, pero que sea bendito su santo nombre. Algo así es la canción, pero es la escritora, porque la canción viene de esa escritora en el libro de Job. Cuando Job dice que el Señor ha dado y Él ha quitado, pero que sea bendito el nombre de Jehová. Entonces, él empieza bien con su reacción acerca de sus sufrimientos, ¿ya? Pero con tiempo, él empieza a quejarse. Él empieza a pensar que lo que Dios hizo no fue justo. Entonces, de hecho, él quiere probar a Dios, como en una corte. Él quiere probar a Dios y exigir una respuesta de él, porque en los ojos de Job, él no merecía este sufrimiento, estas tragedias. Él no merecían estas tragedias. Entonces, él quería probar a Dios como ellos estuvieron en una corte. Y él está exigiendo una respuesta. En otras palabras, él está preguntándole a Dios, ¿por qué mí? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué estás permitiendo estas cosas en mi vida? ¿Qué has hecho yo para merecer este sufrimiento? Y seamos honestos, mis amigos, a veces pensamos así, ¿no es cierto? A veces cuando algo pasa en nuestra vida que es muy difícil entender, aguantar, y nos enojamos, a veces las preguntas son como así delante de Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que aguantar este sufrimiento? ¿Qué he hecho yo para merecer este sufrimiento en mi vida? Yo te amo, yo te sirvo, yo te adoro, y esa es su manera de recompensarme. A veces pensamos así, es verdad. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Job. Y déjame decirte algo importante, que hay dos formas de preguntar a Dios. La primera forma, la cual estamos hablando, es la forma de acusar a Dios como si Él hubiera hecho mal en nuestra vida y que estamos exigiendo una respuesta de Él, una explicación. Esa es una manera en lo que yo pienso bíblicamente que no es justo, que es pecado, que no es algo que debemos hacer. Pero hay otra forma de preguntar a Dios, mis amigos, y ese es preguntar a Dios, es hacer preguntas. Tenemos todo derecho de hacer preguntas, como nosotros somos sus hijos en Jesucristo. Él es nuestro Padre. Entonces, ¿cuál hijo no tiene derecho, no tiene acceso a acercarse a su Padre para preguntarle? Papi, ¿por qué estamos haciendo eso, papi? Papi, ¿por qué tenemos que hacer esto? Mis hijos pueden acercarme en cualquier momento para preguntarme acerca de una decisión que yo hice o algo que estamos haciendo y ellos no entendemos, y ellos tienen todo derecho de acercarme a preguntarme, papi, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué esto está pasando en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que ir a este lugar y hacer tal cosa?
Esa es una pregunta, es normal preguntar, es normal desear saber las razones por las cuales las cosas pasan en nuestra vida. Y tenemos todo derecho como hijos adoptados en Cristo de acercarnos a Dios con esta mentalidad. De solamente de saber, de tratar de comprender los caminos de Dios para que podamos aceptar la situación en nuestra vida. Entonces, sí, mis amigos, dice la palabra en Hebreos que tenemos acceso a su trono, que podemos venir delante de su trono fácilmente, y no tenemos que tener miedo de que Él va a aplastarnos o algo así, porque si estamos en Cristo, somos hijos adoptados y tenemos acceso a Dios y podemos hablar con Él, podemos hacer cualquier pregunta. Pero la forma de preguntar que es mal, que estamos hablando, es como una pregunta que es más como una acusación. Implica que Dios ha hecho mal y nosotros estamos exigiendo una explicación de Dios. Entonces hay una diferencia entre estos dos tipos de preguntas. Entonces, Job, en este caso, podemos entender que él empezó bueno cuando él estaba diciendo el Señor nos ha dado y el Señor nos ha quitado, pero bendito sea el nombre del Señor. Él empezó bien, pero con tiempo él empezó a quejarse. Él empezó a cuestionar los caminos de Dios. Él empezó a dudar en la bondad de Dios. Y él estaba pensando que él no merecía los sufrimientos que él estaba sufriendo. Y él desea probarle a Dios y exigir una explicación. ¿Y cómo respondió Dios a las quejas y la ira de Job? ¿Cómo lo respondió? Primero vemos que había mucho silencio. Por casi todo el libro, Dios nunca respondió a Job. Él lo dejó en sus quejas, en su enojo, en sus preguntas, porque Job no estaba justificado en estas iras, en estas quejas. Y no es que Dios no vino a Job para pedirle perdón por no haberle contestado. Él no hizo esto. Él no hizo esto. De hecho, lo que Dios hace es que, mira, Job está exigiendo respuestas a sus preguntas a Dios. Es Job que está haciendo la pregunta a Dios y él está esperando una respuesta, una explicación. Y lo que Dios hace es, Dios cambia la situación y es Dios que hace las preguntas a Job y exige una explicación de Job. Entonces, mira lo que dice en Job 38, versículos 1 a 3. Escucha lo que dice Dios a Job. Él dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón, Job, tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces Job está diciendo, en otras palabras, Dios, yo tengo preguntas para ti. Y Dios le respondió diciendo, no, Job, no entiendes, yo tengo preguntas para ti y tú vas a contestarme a mí. Y él hace tantas preguntas como, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé el mundo? Dime, ya que sabes tantas cosas, dime si tú sabes. ¿Dónde estabas, Job, cuando el mundo fue creado?
¿Dónde estabas tú, Job, cuando puse las fronteras a los mares, diciendo que hasta allí y no más puedes venir? Ciertamente, Job, tú sabes. Si tú eres tan inteligente, tú sabes. Dime, cuéntame. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando Leviatán, esta bestia en el mar, fue dado su fuerza, su poder? Ciertamente, Job, tú lo sabes, ¿no es cierto? Mira lo que Dios está haciendo. Él está haciendo preguntas a Job para mostrarle a Job de la soberanía y la bondad de Dios. En otras palabras, Dios está haciendo la pregunta a Job. Job, ¿quién es el soberano aquí? ¿Tú o yo? Y yo creo, mis amigos, que podemos aprender mucho de esta historia. Porque muchas veces cuando nos enojamos con Dios, estamos implicando de que Dios ha hecho mal, que Él no sabe lo que está haciendo. Y para ser honestos, hemos pensado así a veces en nuestra vida, ¿no es cierto? Que Dios hizo mal. Que Dios no estaba haciendo lo bueno para nosotros, como dice la palabra que Él debe hacer, como dice que Él hace todas las cosas para su gloria y para el bien que lo conoce. Entonces, a veces pensamos como Job, ¿no? Que exigimos una explicación, unas respuestas de Dios, pero mira lo que hizo Dios a Job. Él hizo preguntas, Dios hizo preguntas a Job que mostró a Job la soberanía de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, mis amigos, es que Dios es soberano. Nosotros no somos la autoridad suprema. Pertenece a Dios, esta autoridad pertenece a Dios. Nosotros no tenemos control sobre todas las cosas, no somos soberanos, pero Dios sí es soberano, pertenece a Dios. Entonces, Dios hizo estas preguntas a Job para mostrarle del hecho de que es Él, Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Y Job no tenía ningún derecho de quejarse, de enojarse contra Él. Así que, mis amigos, nosotros podemos aprender también de que Dios es soberano, de que Dios es la autoridad suprema y que nosotros tampoco tenemos derecho de quejarnos contra Él, como si Él hubiera hecho mal en nuestra vida. Entonces, Dios hace las preguntas a Job y mira la respuesta de Job. ¿Cómo respondió Job? Vemos esto en Job 42, versículo 3. Escucha lo que dice. Vamos a empezar con versículo 1. Pero dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Escucha versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa era la respuesta de Job cuando él se dio cuenta de que él no tenía ningún derecho de enojarse con Dios. También vemos en capítulo 40, versículo 5, dice, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esa es la respuesta final de Job. No volveré a hablar en esta manera.
En otras palabras, Job está diciendo, yo he sido un tonto. Perdóname, por favor. Mi ira no es justificada. Mi queja no tiene razón. Él ha hecho como, él era como un necio, Job está diciendo, porque él estaba acusándole a Dios soberano. Y él dice, no volveré a hablar. Y que sea nuestra actitud también, mis queridos amigos. Otra vez, sí, Dios es misericordioso para con nosotros. Él tiene paciencia. Él no va a aplastarnos o condenarnos. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Entonces, si te has enojado con Dios en el pasado, eres perdonado por la sangre de Cristo. Él no va a juzgarte. Pero espero que puedas aprender a través de la palabra de Dios y saber ahora y adelante de que enojarte con Dios no es algo justo, no es algo justificado, no es algo bueno, que de hecho es pecado hacerlo porque Dios es perfecto en todos sus caminos. Nuestro enojo nunca jamás es justificado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que no nos enojemos con Dios? Mis amigos, debemos recordar que Él es bueno, siempre es bueno. No sé si has escuchado esta frase donde el pastor dice, Dios es bueno, y la congregación responde, y todo el tiempo, y Dios es bueno, ¿no? Y pensamos así, y estamos de acuerdo, sí, que Dios es bueno, sí, Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, sí, estoy de acuerdo, pero muchas veces cuando sufrimos algo muy fuerte, nos olvida de esta verdad, que Dios es bueno, todo el tiempo Él es bueno. Entonces, mis amigos, tenemos que recordar la bondad de Dios. Cuando nosotros no entendemos sus propósitos, debemos confiar en su carácter, que Él es bueno, que Él ama a su pueblo, que Él tiene paciencia para nosotros, que Él hace todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Y lo que debemos hacer entonces es someternos a su voluntad, confiando en su soberanía en nuestra vida, reconociendo de que Él tiene un propósito perfecto en todo lo que Él hace. Y debemos meditar en estas verdades, porque en meditar en estas verdades nos ayuda de no enojarnos con Dios cuando estamos sufriendo, cuando algo malo ocurre en nuestra vida. Nos ayuda de mantener nuestra integridad delante de Él. Escucha lo que dice en Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, mis amigos, podemos mantener nuestra paz. Aún en la tormenta podemos mantener nuestra paz. Cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos en Dios, en su carácter, en su bondad, en su misericordia. Entonces, mis amigos, espero que este video haya sido una bendición, una ayuda para que sepas ahora de que nunca está bien enojarnos con Dios, que solamente revela nuestra ignorancia, nuestra falta de entendimiento, porque Dios, Él hace todas las cosas, buenas cosas, y nuestro enojo nunca es justificado delante de Él. Entonces, mis amigos, si te gustó este video, por favor, pon un like abajo y suscríbete a mi canal para que puedas recibir más contenido así. Déjame un comentario, por favor, y hasta la próxima. Dios les bendiga.